Primero, muchísimas gracias por esta reunión y a Monseñor Agripino por su llamado y felizmente atender, ¿cierto?, esta primera contextualización que nos atrae y que nos mueve, ¿cierto?, a mejorar las condiciones para el país. Yo vivo aquí hace ya 15 años y la verdad es que el otro día en una mesa de discusión alguien me decía: Rodolfo, ¿te vas a nacionalizar? Entonces yo dije, bueno, indícame cuáles son los procedimientos. ¿Perdón? Yo he hecho mi vida acá. Aquí he tenido alegría, he tenido tristeza, he tenido la vida, ¿no? La vida que nos da Dios y estoy muy contento con eso, tratando de seguir adelante y contribuir en lo que pueda, ¿cierto?, a la sociedad y al lugar donde vivo. En el año 99 o a finales de la década del 90, el país entró en un proceso de reforma e inició lo que se llamó la Ley de Reforma de Empresa Pública, y dentro de las cuales, ¿cierto?, incorporó al sector eléctrico. Y para hacer las reformas de aquella época, lo que hizo fue un proceso de incorporación de una nueva forma de ordenar el mercado e introdujo, ¿cierto?, la posibilidad de incorporar al sector privado en la provisión del servicio de electricidad. Ese modelo es un modelo que no era una innovación per se, era una innovación en el país, pero no era una innovación para el resto de Latinoamérica, ya que se tenían experiencias bastante favorables y positivas respecto de la provisión del servicio, que es, cierto, la base de la problemática respecto de cómo abastecer en términos económicos, en términos sostenibles y en términos armónicos con el medio ambiente y en el lugar en que vivimos, que de acuerdo a lo que, y de hecho coincide, ¿cierto?, con lo que está planteado en lo que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando en aquella época las personas que trabajaron en eso incorporaron esto, tomaron la experiencia de las reformas que se hicieron en otros países latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, sino que también europeos, respecto de incorporar un mercado marginalista para establecer eficiencias en la parte alta de la producción del servicio, es decir, en el área de generación, regular y establecer rentas normales para las áreas más abajo, aguas abajo, que son el área de transmisión y distribución. Y en ese contexto conceptual es que se establece el modelo de regulación del sector eléctrico. El área de generación con un modelo competitivo, el área de transmisión regulado por el Estado, ¿cierto?, con una tarifa regulada, una tarifa preestablecida y fiscalizada por el Estado, y las áreas de distribución de la misma forma, ¿cierto?, en donde tenían que proveer un servicio y con un concepto de remuneración de valor agregado de distribución. Eso es conceptualmente. Entonces, las eficiencias que se obtenían en el área de generación eran transferidas, ¿cierto?, a los usuarios finales a través de este proceso que estaba establecido en la norma. La ley recoge esos conceptos e incorpora, ¿cierto?, y establece este marco regulatorio en donde se pretende que el sector privado tome un rol más activo en términos de desarrollo de la inversión, y el Estado, ¿cierto?, tome un rol regulador y un rol fiscalizador respecto de las actividades que el sector privado puede hacer en el sector. Dicho esto, obviamente ha corrido bastante agua debajo del río y las cosas que uno quisiera o que se diseñaron no han funcionado apropiadamente, por diversas razones. Y no quisiera hacer un dedo acusador, ni mucho menos, sino que simplemente hay una serie de elementos que no han funcionado. Pero sí que hay otros que sí han funcionado y han dado frutos. O sea, los incentivos que se dieron, por ejemplo, al desarrollo del área de generación dieron su fruto y los cambios han sido sustanciales. Ustedes pueden observar, ¿cierto?, que a finales de los 90 se tenía una matriz de generación con un peso importante de derivados del petróleo en un 90%, y hoy, ¿cierto?, eso está en orden del 40% con la incorporación de nuevos combustibles y una mejora en la optimización de esa asignación de recursos. Uno de los problemas principales ha estado en el área de distribución.
y ustedes los conocen, ¿no? O sea, los temas son endémicos, o sea, los temas relacionados con el manejo de pérdida y la administración y la debida comercialización y la entrega de un servicio apropiado a la ciudadanía ha sido, ¿cierto?, nuestras debilidades importantes en este proceso. Entonces, con ese contexto que es una ley, una reforma y una ley, ¿cierto?, que se implementa hace ya 14 años, que en el fondo había sido exitosa en otros países latinoamericanos, no fuimos tan exitosos en algunas áreas, es que, ¿cierto?, nos abocamos a ver cómo es que reorientamos el sector eléctrico para ver, ¿cierto?, cuáles son los temas que debemos discutir, los temas que debemos cambiar o los temas que debemos, ¿cierto?, abocarnos para tener un mejor servicio de electricidad para todos, digamos. Y esta discusión, yo creo que, Monseñor, y por lo menos las señales que recibo, es una discusión que debe tener y debe incorporar, ¿cierto?, altura de mira en el contexto, es decir, hay que retraerse un poco de las barreras que uno le pone en sus egos y en su atrincheramiento respecto de ciertas posiciones, sino que hay que bajar un poco eso para mirar esto en un contexto social, ciudadano, de una comunidad que quiere crecer, que quiere salir adelante en sus problemas básicos. Cuando uno piensa en estructurar cuáles son como los grandes problemas, uno dice, bueno, ¿cuáles son los 5 temas o los temas que uno debería como abocarse a tratar de resolver? Entonces, cuando iniciamos estas discusiones, miramos la ley y vimos que la ley lo que hizo fue contextualizar el servicio y separarlo en 3: generación, transmisión y distribución. Bueno, parece natural abordar la problemática también separando estos temas, ¿cierto?, estos 3 grandes temas que es la misma cadena del servicio. Pero hay 2 conceptos que son transversales que a mí me parece que uno no puede obviarlos, digamos. Y esos 2 conceptos transversales tienen que ver con los aspectos regulatorios que uno pudiera mejorar, ¿cierto?, u optimizar. Y también el tema financiero, que uno pudiera decir, si todo funciona, el sistema financiero debería funcionar solo, digamos. Pero a veces no es así y hay que ayudarlo un poco y hay que ver, ¿cierto?, cómo el Estado ha venido contribuyendo. Ustedes conocen las cifras de las contribuciones que hace el Estado anualmente y obviamente eso es una condición absolutamente insostenible en el mediano plazo y hay que buscar la forma en que el Estado, ¿cierto?, vaya minimizando esa contribución y que el sistema simplemente sea autosostenible en términos financieros. Pero para que eso sea posible, ¿cierto?, hay que hacer muchísimas cosas. Y dentro de esas cosas hay que establecer planes de inversión apropiados y entonces ahí es cuando empieza la dualidad. ¿Quién hace estas inversiones? ¿Las debe hacer el Estado? ¿Las debe hacer el sector privado? ¿O cuáles son las señales que debe dar el Estado para que el sector privado las haga apropiadamente? Entonces, y vuelvo a resumir, entonces cuando uno dice, vamos a tratar de separar esto, ¿cierto?, en estos ya ahora 5 temas, que son generación, transmisión, distribución, aspectos regulatorios y aspectos financieros que nos permiten, ¿cierto?, visualizar el sector eléctrico ya de una manera más integral y poder incorporar más elementos, ¿cierto?, y tratar de mirar el bosque desde afuera para no perdernos en las ramas. En ese sentido, en el área y voy a arrancar por el área de generación, que es como, pareciera que es la más fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Porque uno pudiera tocar un par de elementos, pero están concatenados y obviamente cuando alguien dice cómo solucionamos los temas de generación, la primera idea que se viene a la cabeza es que, bueno, hay que proveer de electricidad esta demanda que existe en el país. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo proveemos de electricidad apropiada? Bueno, y la respuesta viene dada también, está en la misma normativa, ¿no? La normativa dice o le asigna al Estado un rol que está dado en una de sus instituciones, una de sus principales instituciones, que es la Comisión Nacional de Energía, y entonces que es la que debe definir los lineamientos, ¿cierto?, para un abastecimiento seguro, económico, en el tiempo.
Pero eso significa que lo que tiene que hacer es que tiene que recopilar muchísima información respecto de proyecciones de demanda, tiene que visualizar dónde es que van a estar las demandas y entonces tiene que hacer un plan indicativo que incorpore las nuevas obras de generación, las nuevas obras de transmisión para poder abastecer los centros de consumo, ¿cierto?, de las áreas de distribución. Este plan indicativo, y la norma lo establece, es eso, digamos, un plan indicativo para que esas inversiones que se supone tienen una cierta optimalidad económica puedan ir desarrollándose. Y ahí entonces viene el cuestionamiento. ¿Cómo hacemos que esas obras óptimas se desarrollen apropiadamente? Las obras de energía eléctrica o que producen energía eléctrica son obras intensivas en capital y requieren inversiones importantes. Ya ustedes ven, las plantas de Punta Catalina son 2.000 millones de dólares solo para su construcción y se demoran casi 4 años en estar listas. O sea, por lo tanto son obras intensas en capital, son obras que se demoran un tiempo importante en desarrollarse y entonces necesitan tiempos largos de maduración para poder recuperar y redituar apropiadamente. Entonces, la visión que uno pueda tener, ¿cierto?, es que el sector eléctrico necesita una visión de largo plazo. No podemos pensar en que el sector eléctrico se resuelve en el periodo de un presidente, porque el periodo del presidente dura 4 años y simplemente en ese periodo de 4 años se construye una planta. O sea, hay que pensar que el país necesita una visión de largo plazo respecto de cómo es que va a solucionar sus temas energéticos. ¿Y las inversiones? ¿Quién las hace? ¿Las hace el Estado? ¿Las hace el sector privado? Eso es una pregunta importante, digamos. Y la ley en su minuto, ¿cierto?, la resolvió de una manera bastante práctica, diría yo. El Estado que se dedica a regular y dejar que el sector privado desarrolle las inversiones. ¿Y cómo es que hace para que se desarrollen esas inversiones? Bueno, se necesitan bajar barreras de entrada porque necesitas dar incentivos suficientes para... no incentivos, la palabra no es incentivo. La voy a rebobinar, la voy a sacar. El Estado lo que tiene que dar son las señales apropiadas para que las inversiones se realicen. Y esa señalización está dada simplemente por la regulación establecida. Entonces, fíjense, ¿cómo es que estaba diseñado el sistema para que se desarrollaran inversiones? Bueno, la forma de hacerlo era que las empresas de distribución sometieran procesos de licitación de largo plazo para que inversionistas del sector generación, ¿cierto?, a través de esos procesos de licitación obtuvieran contrataciones de largo plazo que les permitieran, ¿cierto?, estructurar proyectos de inversión de esa magnitud. Y ¿saben qué? Curiosamente, así funciona en otros países. Y funciona. O sea, la gente hace las inversiones sin la intervención del Estado. Simplemente las empresas distribuidoras hacen llamados a licitación por periodos de 10 a 15 años y el sector privado reacciona, atiende, presenta y resuelve. Es cierto que nosotros hemos tenido un rezago en el desarrollo de estas inversiones. Tuvimos un impulso al comienzo de la reforma y luego hemos tenido un rezago de ese desarrollo de inversiones. Y los rezagos se pueden dar por diversas razones, principalmente por señales. Fíjese, por ejemplo, en Chile, y es que uno de los países que más conozco porque nací ahí, y hace poco tiempo, en uno de estos escritos de universidad y de expertos, hablaba de el impacto macroeconómico que estaba teniendo en el PIB la falta de inversiones que se estaban teniendo en el país. Y este rezago en las inversiones que se estaban teniendo en Chile se debía principalmente por una cosa que se llama judicialización de los procesos. Esa judicialización proviene de la oposición de la gente o de ciertos grupos al desarrollo de proyectos en términos ambientales. Entonces, cuando tú quieres hacer un proyecto, bueno, hay se produce una oposición ambientalista y entonces eso genera un rezago en el desarrollo de estos proyectos. Eso no quiere decir que uno se salte las leyes ni nada, solamente estoy diciendo que hay un evento que originó un cierto rezago en ciertas inversiones. Eso, por ejemplo, originó una caída de cerca de 2 puntos en el PIB en Chile, de acuerdo a este estudio, que era
que ya no lo puedes recuperar nunca más. El impacto que eso tiene en términos económicos es abrumador. O sea, ahora yo digo, ahora me miro para acá y miro para adentro, ¿cierto? Porque aquí vivo. Digo, ¿cuál es el impacto que ha tenido el país en términos macroeconómicos de falta de crecimiento por el hecho de no disponer de un servicio de electricidad relativamente confiable? Entonces, ahí es donde tenemos un desafío como sociedad tremendamente importante. Y por eso que este pacto es tan importante, porque en el fondo nos permite sentar las bases de un acuerdo comunitario, y digo comunitario porque es la sociedad en su totalidad, para hacernos crecer y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y digo nuestra porque vivo aquí. Entonces, en el ámbito de la generación, cuando uno conceptualiza esto, ¿cierto? Los temas están arraigados en un plan indicativo apropiado de abastecimiento. Ese plan indicativo debe ser un plan económico ajustado a la demanda apropiadamente. Eso significa que no debo hacer ni más inversiones ni menos inversiones de las que el sistema necesita para que el sistema funcione apropiadamente. Tengo que establecer, ¿cierto?, algún mecanismo de seguridad de suministro, o sea, tengo que establecer ciertas reglas de seguridad para que el sistema provea apropiadamente y solucione apropiadamente el abastecimiento y el suministro. Y obviamente tengo que coordinar apropiadamente con las áreas financieras para ver cómo es que reactivo este proceso. La incorporación o la decisión del Estado de haber realizado las obras de Punta Catalina responde a que había un rezago en las inversiones. Y el Estado, en su rol subsidiario, necesitaba resolver ese tema. ¿Cómo hacemos para reactivar este proceso de inversiones de manera natural, de manera que funcione apropiadamente? Y eso es dando las señales apropiadas. Entonces uno tiene que volverse de nuevo a la ley, y al concepto que dijimos hace un rato. Otorgar los contratos apropiadamente. No es llegar y otorgar a dedo esos contratos, sino que usted tiene que hacer un proceso apropiado de asignación de esos recursos. Y esa asignación viene dada en procesos de licitación que están establecidos en la norma. Y entonces, en esos procesos, al principio de los tiempos, o cuando retomemos eso apropiadamente, debemos incorporar ciertos elementos que permitan, ¿cierto?, dar las señales apropiadas de desarrollo. Eso significa que, por ejemplo, fíjese, uno de los grandes problemas es que, y después vamos a llegar a eso, es que las empresas distribuidoras no han sido capaces, ¿cierto?, por distintas razones, no han sido capaces de recaudar ni de proveer el servicio apropiadamente a la ciudadanía. Ese recaudo, que es insuficiente para su propia subsistencia, no es una señal apropiada para el desarrollo de inversiones en el área de generación, porque ¿cómo hacemos para que esa gente invierta y reditúe esas grandes inversiones que necesitan un largo plazo de desarrollo y de renta? De rentas normales, ¿no? La palabra renta no es una palabra satánica, es una palabra que permite, ¿cierto?, que las inversiones que se hacen tengan un reditúo simplemente normal y apropiado. Y ese es un tema que hay que debatir y que me parece que hay que repasar intelectualmente para ver cómo hacemos para dar ese signaling y esa señalización apropiada para ese desarrollo. Y en ese contexto, ¿cierto?, deben incorporarse todas las obras de energías renovables que el país necesita también desarrollar. O sea, es un mix y es un trade-off, ¿cierto? Es un compromiso entre lo que se necesita en términos técnicos, en términos operativos, y también que tienen que ver con nuestro compromiso medioambiental y nuestro compromiso internacional respecto de las reducciones de contaminación al medio ambiente o de emisiones. El área de transmisión no es otra cosa que un nexo, y ya me cambié de contexto. El área de transmisión es un nexo, ¿cierto?, entre lo que son los centros de generación o los puntos de donde se produce la electricidad y los centros de consumo. Y a mí me parece que la ley incorpora los conceptos suficientes. Por cierto, la ley que tenemos es una ley, a pesar de que tiene 15 años, una ley moderna y una ley que
ha funcionado perfectamente en otros sistemas y ha resuelto los temas básicos del servicio. Entonces, la ley en lo que respecta a la empresa de transmisión establece una normativa, yo diría que apropiada y ajustada para que se desarrolle apropiadamente los sistemas. ¿Y dónde ha estado el problema? El problema ha estado en que, por diversas razones, la empresa de transmisión a veces no recibe los recursos que tiene que recibir. O sea, la empresa de transmisión se ve por las circunstancias obligada o se ve afectada por un flujo que no le llega. Entonces, y eso obviamente afecta sus operaciones, retrasa inversiones y no le permite tener la funcionalidad que debería tener bajo una condición normal. Y llegamos entonces al área que es como pareciera la más, o que da mucho que hablar, ¿no? Porque que tiene que ver con distribución. No sé cómo estoy de tiempo. Todavía estamos entre tiempo, le habíamos cedido 40 minutos. Sigue con lo de la ley. ¿Qué diálogo? ¿Perdón? Sigue con lo de la ley. O sea, tú entiendes que la ley está bien en todos los sentidos. Hablaste de transmisión, en los otros aspectos está bien la ley. Bueno, yo quería tocar ahora el tema de distribución porque en los temas de generación la forma en que está estructurada la ley a mí me parece que es la apropiada. Usted puede hacer algunas mejoras puntuales. Hay algunos elementos que con el tiempo uno se ha ido dando cuenta que usted puede mejorar, por ejemplo, los mecanismos de remuneración quizás de potencia firme. Entonces, si queremos entrar en el detalle, hay algunos temas que en detalle usted puede mejorar. Por ejemplo, cómo es que usted va a remunerar apropiadamente los sistemas de servicios auxiliares. ¿Cómo se remuneran? Hoy hay unos mecanismos de remuneración, ¿cierto?, para remunerar regulación de frecuencia, pero por ejemplo ahí tenemos algunos problemas en los temas de manejo de reactivos. No sé si el lenguaje se aleja un poco, pero lo que quiero decir es que hay algunos detalles que cuando usted empieza a meterse en la ley respecto de la operatividad, sin duda hay elementos que tenemos que se pueden ir mejorando. Pero en términos generales, respecto de el desarrollo de las inversiones, la ley y la forma en que usted hace la asignación de los recursos en el área de generación, a mi entender, es el apropiado y ha funcionado en todos lados, digamos, apropiadamente. ¿Cuáles son los temas que tenemos que mejorar? Es la baja de barreras de entrada para que se desarrollen esas inversiones, dar las señales apropiadas respecto de cómo asegurar el reditúo para que esas inversiones se desarrollen. Y esas señalizaciones provienen, ¿cierto?, de parte de, no solo del Estado, de nosotros mismos, en cómo funcionamos. Y en ese cómo funcionar es que tiene que ver con las instituciones. La institucionalidad no es solo el nombre que está puesto arriba con un letrero bonito en la puerta del edificio donde está. La institucionalidad tiene que ver en cómo funcionamos, en cómo interactuamos con el resto de los agentes, cómo interactuamos con la ciudadanía. Cuando va alguien a poner un reclamo a la superintendencia, cómo la superintendencia reacciona, o cuando alguien va a pedir una concesión provisional a la Comisión Nacional de Energía respecto a un proyecto que quiere desarrollar. O sea, la institucionalidad radica en los procedimientos en los cuales funcionamos. Y ahí, sin duda, tenemos muchísimo que hacer para poder permitir, ¿cierto?, el desarrollo de la actividad de nosotros, los ciudadanos que vivimos acá. En el área de distribución, el modelo es un modelo, yo diría, simple, digamos, conceptualmente. Y yo siempre prefiero hablar de la parte conceptual primero para poder entender el contexto y después uno empieza como a abocarse en los detalles. Conceptualmente, el área de distribución lo que dijo fue, mire, el área de distribución tiene una serie de redes para poder proveer el servicio, una serie de costos que están relacionados con la comercialización y con la provisión del servicio per se. Y entonces, inicialmente o conceptualmente lo que se buscaba era tener una especie de
benchmarking para poder tener un mecanismo de comparación. Y por eso que la distribución o la separación de las concesiones de las empresas eléctricas de norte, de sureste, se hizo, digamos, no fue al azar. No es porque alguien dijo, voy a separar el norte, voy a poner el sur y voy a poner el este. No fue, es una palabra que aprendí aquí, no fue medalaganariamente. Y eso es una palabra local. Me costó entenderla al comienzo. Entonces, se hizo porque la gente pensó, la gente que estuvo en esa época pensó y visualizó varios problemas y utilidades de esa separación. Primero, establecer una focalización de los problemas. Cuando usted empieza a separar, le permite focalizar. Fíjense, mire, por ejemplo, antes usted tenía un servicio verticalmente integrado, pero entonces entre medio había subsidios cruzados del área de generación, el área de transmisión a distribución y así. Y entonces usted no podía ni siquiera visualizar dónde es que estaban los problemas. Entonces cuando usted hace esta separación, le permite, ¿cierto?, entender cómo funciona, le permite visualizar cómo es que se produce el flujo del servicio y el flujo de dinero. Y entonces usted focaliza. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el área de generación teníamos problemas de mejorar el portafolio de producción de electricidad. Y así se fue dando. Pasamos de un portafolio casi monopólico de petróleo a un portafolio que es bastante más amplio. Hemos incorporado gas natural, hemos mejorado carbón, estamos incorporando carbón, se está incorporando viento. Entonces, hemos ido mejorando ese portafolio. Y en el área de distribución ya hemos visualizado la gran problemática que está. Y esta separación, ¿cierto?, te permite, ¿cierto?, establecer benchmarking y te permite, ¿cierto?, hacer una mejor administración de los recursos y en la asignación de esos recursos. Y volviendo atrás, la ley lo que hace es que dice, bueno, estas empresas de distribución tienen una cierta parametrización y yo puedo llevarlas o conducirlas a una cierta optimalidad en su desarrollo. Desarrollo de redes, métodos y procedimientos de comercialización. Y todo eso tiene un costo, o los costos asociados a la provisión del servicio de distribución. Entonces, todo eso, ¿cierto?, incluidos los costos de capital para poder incluir su desarrollo, se llamó valor agregado de distribución. Y eso es la tarifa que ni siquiera la establece el proveedor del servicio, la establece el regulador, o sea, la Superintendencia de Electricidad es la llamada a establecer esa tarifa de distribución a través de el conocimiento que tiene de las redes, el conocimiento de la empresa de distribución, ¿cierto?, y de un concepto que por ahí debe aparecer y va a aparecer probablemente en las discusiones posteriores, que se llama tarifa técnica, que en el fondo, ¿cierto?, permite decir, esta es la remuneración apropiada que esta sección me permite su funcionamiento, un funcionamiento apropiado con rentas normales. Entonces, cuando ustedes se fijan conceptualmente, lo que hay es, fíjense, de nuevo, se produce una optimalidad en la parte de generación, esa optimalidad baja a través de un precio regulado en transmisión y un precio regulado en distribución. Entonces el usuario final al final recibe los beneficios de esa eficiencia de toda la cadena del servicio. Por ejemplo, hoy se habla en temas de distribución de algunas mejoras en la forma de redefinir estas tarifas, asignando unos conceptos adicionales que tienen que ver con performance, que tienen que ver con y que eso en el tiempo tiene que ir decayendo, porque en la medida que la empresa, ¿cierto?, va evolucionando en el tiempo, va siendo más eficiente y va teniendo menos riesgos desde el punto de vista del inversionista o del que provee el servicio. Y por lo tanto, si tiene menos riesgo, entonces las rentas deberían ser menores, y entonces lo que usted está haciendo es que en el tiempo usted va obteniendo esa optimalidad. La experiencia de otros países para llegar a esos procesos de optimalidad estuvo entre, no sé, 12, 15 años.
En algunos países se demoraron menos, en otros países se demoraron más. En Chile, por ejemplo, hoy las pérdidas de distribución, las pérdidas totales de distribución están del orden del 5,5%. Aquí tenemos pérdidas del 32, 33%, y cuando arrancamos en aquella época llegábamos al 45, 50% más o menos. Cuando uno se mete entonces el tema de la distribución, ahí empiezan a aparecer muchos problemas internos en la forma, digamos, desde la gobernanza, cómo debe hacerse la gobernanza de estas empresas, tener un mejor conocimiento, ¿cierto?, de lo que es el déficit para poder analizar separadamente y comparar y poder focalizar la asignación apropiada de los recursos. Y vienen todo lo que son los temas de estrategias de gestión para manejar apropiadamente, ¿cierto?, los temas de cobranza, pérdidas, calidad de servicio a los clientes, y temas tan básicos como la gestión de la demanda. Buenos días, señor Muñiz. Actualmente, ustedes saben, se gestiona la demanda y hoy se provee aproximadamente entre un 80 y un 85%. En Navidad nos acercamos un poco más porque, bueno, somos benevolentes y se le da electricidad a la ciudadanía. Pero eso no, o sea, como ciudadanos dicen, nosotros no deberíamos tener cortes, digamos, en términos de suministro. ¿Por qué tenemos que gestionar la demanda, cierto? Bueno, pero la cosa es simplemente porque actualmente no estamos en condiciones, o el país no está en condiciones, con la infraestructura actual y con las condiciones económicas actuales, de proveer ese servicio si no tiene un control del flujo respecto de cuando provee el servicio, asegurarse de que se lo van a pagar. Y ahí es donde entonces tenemos un problema que es puede llegar a ser hasta abrumador. Sin embargo, ¿cierto?, definiendo los planes apropiados, me quedan 2 minutos, deberíamos ser capaces, ¿cierto?, de ir mejorando y establecer apropiadamente una política apropiada de recuperación de esas empresas distribuidoras. Y no tiene que ver con quién es el dueño, sino que tiene que ver con la implementación apropiada de procedimientos y una gerencia abocada a una apropiada utilización de los recursos, ¿cierto?, y una optimización de lo que tienen. Me quedan solamente 1 minuto y no puedo dejar de mencionar lo que tiene que ver con algunos aspectos regulatorios. Yo, en principio, y tratando de resumir, a mí me parece que la ley que tenemos es una ley moderna, tiene aspectos mejorables, y en los temas de distribución hay muchos aspectos que se pueden mejorar, pero principalmente yo creo que los que deberíamos tratar de abocarnos es que a aquellos que nos permitan hacer una mejor o una mejor asignación de los recursos y una optimización del servicio de distribución. Es ahí donde están, yo diría, radicados los principales problemas. Hoy tenemos ciertas restricciones que nos impiden a veces desarrollar un buen trabajo y un buen servicio en el área de distribución. Y yo creo que ahí se pueden hacer algunas enmiendas que permitan o faciliten el trabajo de las empresas distribuidoras para un mejor control de lo que entregan a la comunidad. Y yo diría que eso permite contextualizar el problema y una visualización en lo que estamos. Muchas gracias.